La Segunda Guerra Mundial. Causas y antecedentes. La expansión alemana y japonesa durante la Segunda Guerra Mundial es de destacarse. La Alemania nazi y el Imperio del Japón desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer por medio de la conquista militar un dominio permanente sobre Europa y Asia, respectivamente. Estas dos naciones fueron los miembros más importantes de la Sociedad del Eje, que se basó en el anticomunismo y en la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Bajo el liderazgo del dictador Adolfo Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital en Europa Oriental y en la Unión Soviética. El liderazgo nazi calculaba que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría un conflicto bélico y comenzó a planificar una guerra europea desde el día en que los nazis subieron al poder a finales de enero de 1933. Por otro lado, el Imperio japonés seguía una política de conquista militar con el apoyo de su emperador. La jerarquía militar y muchos miembros de la élite culta que buscaban el dominio y la influencia de Japón en todo el este de Asia y el Océano Pacífico. En 1936, Alemania y Japón formaron un frente anticomunista contra la Unión Soviética. Ese mismo año, la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la Alianza del Eje, poco después de que Italia terminara su brutal y exitosa conquista de Etiopía. Japón había iniciado su política de conquistas militares invadiendo el territorio china de Manchuria en septiembre de 1931. 6 años más tarde, en julio de 1937, Japón invadió el territorio de China y desató la Segunda Guerra Mundial en Asia. La invasión de Polonia fue, desde luego, el hecho que inició la Segunda Guerra Mundial. En 1938 y 1939, Alemania se incorporó a Austria y los territorios checos sin tener que recurrir a la guerra, por medio de un pacto de no agresión. Alemania aseguró la neutralidad de la Unión Soviética, que estaba gobernada por el dictador Joseph Stalin. Alemania invadió entonces Polonia el 1 de septiembre de 1939, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Cómo habían permitido que la Alemania nazi destruyera el Estado checoslovaco entre una guerra y otra? Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad de las fronteras de Polonia en abril de 1939. Por lo tanto, respondieron a la invasión de Polonia declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. En menos de un mes, las fuerzas alemanas y soviéticas conquistaron Polonia y se dividieron el Estado polaco. La invasión de Noruega y Dinamarca se vio como una calma posterior a la derrota de Polonia, que terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron sin duda Noruega y Dinamarca. Dinamarca se rindió ese mismo día. Noruega resistió hasta principios de junio antes que las fuerzas alemanas pudieran ocupar todo el país. La invasión de Europa Occidental era otro de los logros que estaba buscando Alemania. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su asalto contra Europa Occidental al invadir Francia y los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que eran neutrales. Para finales de mayo, los Países Bajos ya estaban bajo la ocupación alemana. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania. El armisticio contemplaba la ocupación alemana en la mitad del norte de Francia y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en Vichy. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los alemanes libraron y al final perdieron una guerra aérea sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Por otra parte, Italia entró a la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió el sur de Francia el 21 de junio. Insatisfecho con la parte del botín que le había tocado a Italia durante las negociaciones del armisticio, el dictador fascista Benito Mussolini atacó Grecia. En octubre de 1940, desde Albania, que los italianos habían capturado en abril de 1939, a finales de octubre de 1940, los italianos también atacaron las fuerzas británicas que estaban en Egipto desde Libia, que estaba bajo control italiano. Ambas aventuras terminaron en desastres militares que requirieron la intervención de Alemania. Los avances del eje permitieron que Alemania instituya a Hungría, Rumania y Eslovaquia en noviembre de 1940, así como a Bulgaria en marzo de 1941, para que se unieran al eje. En abril de 1941, Alemania, con el apoyo de Italia, Hungría y Bulgaria, invadió Checoslovaquia y la desmembró.
Para mediados de junio, las potencias del eje ya habían subyugado a Grecia. Del colapso de Yugoslavia surgió el denominado Estado Independiente de Croacia. Bajo la dirección de la organización fascista y terrorista Ustava, el nuevo Estado, que incluía Bosnia y Herzegovina, se unió formalmente al eje el 16 de junio. Alemania ocupó el este de Eslovenia, el Banato serbio y la mayor parte de la misma Serbia. Italia, por su parte, capturó Istria y el oeste de Eslovenia. Unió la provincia de Kosovo a Albania y ocupó las costas de Croata, Dálmata y Montenegro. Es así como la Segunda Guerra Mundial se veía a profundidad. El avance de las fuerzas alemanes había sido determinante en esta primera parte de la guerra. Sería un día después del 7 de diciembre de 1941, Japón, que continuaba librando una guerra en la China Occidental, lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, Gran Bretaña hizo lo mismo, y el 11 de diciembre Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. Hasta aquí sería esa primera parte de las causas, los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.